Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 16 del curso de introducción a C# de programación 101. Y bueno, en este capítulo vamos a seguir viendo cosas sobre métodos. Ya vimos en el capítulo anterior cómo usar un método, para qué servir un método, cómo devolver un valor utilizando un método. Y bueno, ahora vamos a ver algunas particularidades de los métodos, ¿no? Como por ejemplo, qué es el paso por valor, que es algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con métodos, ¿no? Bien, para ello, para demostraros qué es esto del paso por valor, he hecho un método sumar1, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que hace este método sumar1 es una bobada, es simplemente introducimos un parámetro que es int número y a este parámetro número le sumamos 1, ¿de acuerdo? De manera que si introducimos 6, pues número pasa a ser 7, ¿vale? Y con número luego no hacemos nada, simplemente imprimimos dentro de sumar1, número es, y nos dará, pues ya os digo, si metemos un 6 nos dará 7, si metemos un 4 nos dará un 5, no tiene más. Es un método de un poco de demostración, no sirve para nada real, ¿no? Pero si lo ejecutamos, sumar1, por ejemplo, con el número 6, fijaros que aquí nos va a decir que dentro de sumar1, número es 7. Queda claro lo que es el funcionamiento del método, ¿no? Pero ¿por qué hacemos este método? ¿Qué os quiero enseñar con esto? Bueno, os quiero enseñar que los parámetros a los métodos se pasan por valor. ¿Qué significa esto? Pues veréis, voy a hacer una variable que se llame número, ¿de acuerdo? Y cuyo valor sea 6, ¿vale? Entonces, ahora esta variable se la voy a pasar a sumar1. Entonces diréis, bueno, dentro de sumar1, número es 7, de manera que aquí va a salir, dentro de sumar1, número es 7. Bien, y la pregunta es, vale, dentro de sumar1, número es 7, pero si yo imprimo aquí, en el main número es, ¿cuánto dará aquí? ¿Dará 6? ¿Dará 7? Es una pregunta que seguro que ahora mismo os estáis haciendo. ¿Qué dará? ¿Esto que modificamos aquí afecta aquí? Bien, la respuesta a esta pregunta tan enrevesada es no. Aquí número seguirá siendo 6, que es el valor que le hemos dado aquí. Aunque aquí cambia 7, aquí seguirá siendo 6. Vamos a ver que esto efectivamente es así, que no es algo que os esté contando yo porque sí. Ahí lo tenemos, fijaros, dentro de sumar1, número es 7, mientras que en el main número es 6. Vale, ¿por qué ocurre esto si estamos refiriendo a la variable como número? Tiene el mismo nombre. Bien, esto es así porque número y el número del método main y el número de sumar1 son variables diferentes. ¿Vale? En este caso estamos hablando del número del método sumar1 y del número del método main. Fijaros que si yo, por ejemplo, en Visual Studio hago doble clic sobre número, se me iluminan todas las variables número del método main, pero no se me iluminan las de sumar1. Al contrario, si hago doble clic en las variables de sumar1, se me iluminan todas las variables número de sumar1, pero no las del método main. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que nosotros, cuando le pasamos aquí a sumar1 el dato número, lo que le estamos pasando no es la variable, ni su nombre, ni nada parecido. Lo único que le estamos pasando es el valor. ¿Vale? En este caso, cuando llega aquí, si ponemos un breakpoint y ejecutamos, fijaros, número vale 6, con lo cual lo que le llega al método sumar1 es su valor. Le llega su valor, es decir, 6 en ese momento. Lo que el método hace es hacer una copia de ese valor y meterla dentro de una variable número que es la suya propia, que nada tiene que ver con la variable del método main, como hemos explicado antes. De tal manera que nuestro método, cuando esto se sigue ejecutando, cuando nos metamos dentro del método, ¿vale? En este caso se va a imprimir dentro de sumar1, número es 7, porque aquí efectivamente número se va a sumar 1 y va a ser 7, pero este número, el del método main, queda sin alterar, porque no es el mismo número, lo que se ha pasado es el valor, con lo cual aquí nos va a quedar en el main número es 6. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado bien, porque es importante saber
que a las funciones, a los métodos, los parámetros se copian por valor y que la variable número es diferente, la variable número de sumar 1, que la variable número de main. Son dos variables totalmente diferentes. De hecho, podemos cambiar una, esta por ejemplo, vamos a parar la ejecución antes, que si no, no me deja, podemos cambiarla por num, ¿vale? Y entonces pues ya queda un poco más claro, ¿no? Ahora ya ni se llaman igual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llega esta línea, fijaros, cuando llega aquí esta línea, num, ¿qué valor tiene? Num tiene el valor 6, con lo cual, a sumar 1 aquí en int número se va a copiar el valor 6, ¿de acuerdo? De hecho, si ponemos un breakpoint, vamos a ponerlo, continuamos la ejecución, veis que número se ha copiado el valor 6, que es el que tenía num. Con lo cual, lo dicho, los parámetros se reciben por copia de valor y nada tiene que ver la variable que tengamos aquí con la variable que tengamos dentro de nuestro método. Esto es algo muy importante de aprender. Espero haberme explicado lo suficientemente bien como para que os haya quedado claro. Y una cosa muy importante, cualquier variable que declaremos, bien dentro del main, bien dentro de otro método, sea la que sea, por ejemplo, int num, u igual a 25, esta variable solo va a ser válida dentro del método sumar 1. Igual que si declaramos otra variable aquí, int y igual 23, esta variable solo va a ser válida dentro del método main. De tal manera que si yo intento aquí hacer algo con y, por ejemplo, voy a borrar esto, número igual número más y, me va a dar un error. ¿De acuerdo? Porque esta y, si os fijáis, dice el nombre y no existe en este contexto, en el contexto actual. ¿Por qué? Porque el nombre y es un nombre al que existe en main, pero que no existe en sumar 1. Si yo aquí dentro de sumar 1 hago otra variable y, entonces ya sí existirá y le sumaremos a nuestro número 56, ¿vale? Pero será una variable y totalmente diferente a la que hemos hecho en el método main. Con lo cual las variables que creemos dentro de un método solo son válidas, solo tienen ámbito dentro de ese método. Y esto es algo muy importante de saber. Vamos con Patreon. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Bien, y podéis decir, ¿qué pasa si yo quiero modificar dentro del método el número de fuera? Por ejemplo, imaginaros que aquí quiero modificar num y quiero que cuando le pase num al número sumar 1 salga 7 en vez de 6. ¿Vale? Entonces estamos hablando de lo que es una variable pasada por referencia, que es algo que no se hace comúnmente porque hay métodos mejores. ¿Vale? Pero aún así os lo voy a enseñar porque puede que alguna vez os lo encontréis. Cuando yo pongo ref delante de la definición del método, de hecho lo voy a quitar de aquí para no liaros, ¿vale? Yo pongo ref delante de la definición del método, significa que lo que estoy pasando no es ya el valor, es decir, no estoy haciendo una copia del valor, sino que estoy pasando la referencia a esa variable. De manera que esto me va a obligar de que el argumento 1, dice aquí, se debe pasar también con la palabra clave ref para que sea válido. Entonces, en este caso, sí que si ejecuto, los dos me van a dar 7, fijaros, dentro de sumar 1, número 7, y en el main, número 7. ¿Por qué? Porque este método, al pasar el valor por referencia, lo que ocurre es que tanto num de este método como número de este están apuntando a la misma dirección de memoria. Esto ya lo hemos visto con arrays. El tema de que apuntar a la referencia, ¿no? Os he hecho un grafiquito siempre para que lo entendáis mejor. Aquí lo tenéis, ¿no? En este caso, el num de nuestro método main, que es este, ¿vale? Está apuntando ahí a ese número y número está apuntando también a la misma zona de la memoria, porque lo hemos pasado por referencia. Cuando lo pasamos por referencia, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro lenguaje, oye, mira, que es que esta variable apunta a esa zona en memoria, ¿vale? De tal manera que si num está en la posición de memoria 250, número
va a apuntar a esa misma posición de memoria, no va a reservar espacio para un número nuevo que copiará, sino que va a apuntar a esa misma posición de memoria. Eso se traduce en que cuando ponemos la palabra clave ref delante de un parámetro, estamos modificando tanto el mismo parámetro como la variable la cual le pasamos como referencia. Y esto se traduce en que aquí el main está modificado, con lo cual puede ser útil para ciertas situaciones. No obstante, esto no se suele hacer. Esto no se suele hacer porque hay maneras mejores. Por ejemplo, yo recomiendo, en este caso, en lugar de pasarlo como referencia, os recomiendo que lo que tenéis que hacer es devolverlo, ¿vale? Por ejemplo, devolvéis un int y ponéis aquí return número, ¿vale? De tal manera que vamos a hacer num es igual a sumar 1 num, ¿vale? ¿Qué hace esto? Num es 6, fijaros, y cuando lo pasamos dentro del método sumar 1 es 6. Vamos a poner un breakpoint aquí y ejecutamos, que es la mejor manera de verlo. Num es 6, cuando lo pasamos dentro del método sumar 1 es 6, porque como sabéis las igualdades se ejecutan de derecha a izquierda, primero hay que resolver esto para poder igualarlo luego, de manera que aquí a int le entra el número 6. Aquí ¿qué hacemos? Hacemos número igual número más 1, con lo cual el número pasa a ser 7. Imprimimos dentro de sumar 1, número es 7. Efectivamente sale impreso eso. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Devolviendo número, de manera que todo este bloque de códigos lo vamos a sustituir por un 7. ¿Vale? De manera que aquí, fijaros, sumar 1, num ha devuelto 7, de manera que num va a pasar a ser 7. ¿Vale? Fijaros, en el main número es 7. Ahí lo tenemos y efectivamente ha ocurrido lo mismo que en el otro caso, pero nos estamos evitando usar una referencia. Con lo cual es otra manera de hacer lo mismo. Yo os recomiendo esta porque las referencias se usan en otras situaciones, las cuales pues ya aprenderéis más adelante. Simplemente, según lo veis, que sepáis lo que es, ¿vale? Porque de hecho lo vamos a ver en este mismo curso cuando demos manejo de excepciones, vamos a ver algún método que utiliza el paso por referencia, ¿vale? Y entenderéis por qué en ese momento, porque ese método pues tiene sus particularidades, el que vamos a ver. Pero bueno, simplemente que conozcáis el paso por referencia y qué es lo que hace. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los parámetros opcionales. ¿Qué es un parámetro opcional? Bueno, para ver qué es un parámetro opcional me voy a copiar este método, ¿vale? Y voy a borrar esto. Que este método pues lo único que hace es multiplicar. ¿Qué diréis? Menuda bobada. Bueno, todos los métodos de ejemplo son bobadas, ¿no? Realmente multiplicar podemos hacerlo poniendo 3 por 2 y ya está, no necesitamos un método para multiplicar, ¿no? Pero nos sirve muy bien de ejemplo, porque es algo sencillo y que entendéis. Al método multiplicar le pasamos dos parámetros, el int multiplicando y el int multiplicador, ¿vale? De manera que lo que hacemos, olvidaros de momento de que esto está aquí, de manera que lo que hacemos es que número igual multiplicando por multiplicador, retorno número. De tal manera que si aquí ponemos int número igual a multiplicar 3,2, pues 3 por 2 es 6, con lo cual número será 6. Si imprimimos 3 por 2, perdón, le voy a poner número, ahí estamos, esto pues nos dará 6. Ahí lo tenemos, 6. Muy bien. ¿Qué pasa? Que nosotros al método multiplicar también le podemos establecer, por ejemplo, que el multiplicador tenga un parámetro por defecto. ¿Qué significa esto de un parámetro por defecto? Significa que no tengamos que proveerle este parámetro si no queremos. Por ejemplo, si yo ahora no le proveo el segundo parámetro, veis que no da ningún error, porque el segundo parámetro será igual a 2 si no lo proveemos. Si ejecutamos, veis que va a salir 6 igual. Ahí está, efectivamente. Pero luego que nosotros queremos que tenga otro valor, por ejemplo, podemos ponerle 4. Entonces ahora va a salir 12, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el parámetro opcional, el parámetro por defecto? Lo que hace es indicarle, oye, si no pasas este parámetro será igual a 2. Y si lo pasas, pues será igual a lo que tú pases. De manera que este método es correcto tanto con un parámetro como con 2. Lo que no es correcto es con ninguno, por ejemplo. Veis que va a dar el error. O si yo le paso 3. Tampoco va a ser correcto. No hay ninguna sobrecarga para el método multiplicar que tome 3 argumentos. ¿Vale? Entonces, simplemente
es esto, un parámetro opcional. No tiene ni más ni menos. Hay una cosa muy importante de los parámetros opcionales. Los parámetros opcionales tienen que ir siempre al final del método. Si los ponemos al principio, es decir, primero los parámetros no opcionales y luego ya al final todos los opcionales. Si ponemos los opcionales al principio, dará un error. Aquí lo veis. Dice, los parámetros opcionales deben aparecer después de todos los parámetros necesarios. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque al final de cuentas el compilador pues no puede intuir qué quieres. Por ejemplo, si yo le paso aquí el parámetro 2 solo, ¿a qué te está refiriendo? ¿A multiplicando o a multiplicador? ¿Vale? Porque este es opcional. Podía entender que esto es 8,2. No sé si me entendéis. Y ahí está la historia. Entonces, esto si lo jugamos con más tipos y con más datos, pues daría confusión en muchos casos a que hubiera varias opciones. Y eso, pues esto es desarrollo, esto es programación y no es admisible. Esto es empírico, solo puede haber una opción, no puede dar lugar a dudas. Entonces, importante que lo sepáis. Parámetros opcionales tienen que ir al final, siempre. Después de los parámetros no opcionales, podéis poner los parámetros opcionales que queráis, pero antes ninguno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que os haya gustado este capítulo y nos veremos en el próximo, en el 17, que lo que haremos será ver qué es una sobrecarga y qué es eso de los métodos recursivos. Hasta la próxima.